Muy buenas a todos, gente, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien por acá Citizen Tech, como siempre. En el video del día de hoy vamos a estar analizando otro de los paneles que obtuvimos en la pasada CitizenCon. En este caso hablaremos del panel donde nos mostraron las nuevas interfaces del Movieglass, del Star Map y mucho más, así que presta atención porque te aseguro que está muy pero muy bueno. ¿Qué te parece si arrancamos con esto? ¿Vamos? ¡Dale! Bueno, en este panel nos hablaron sobre la interfaz de usuario de Star Citizen, la cual obtendrá grandes mejoras y ayudará muchísimo en la experiencia del jugador dentro del juego y su amplio universo. Con las nuevas mejoras, el visor del casco va a mostrar información vital sobre el estado del jugador y todo su entorno. Por ello se ha sometido a diversas interacciones para mantener el foco en los datos cruciales, esos que nunca debes dejar de tener presentes. El equipo de interfaz de usuario ha estado trabajando bastante duro en todo esto durante el último tiempo, intentando darle claridad y un mejor estilo visual a todas las pantallas que parecían desordenadas desde el aspecto visual, otorgándoles a su vez una mejor estética. La vieja interfaz tenía muchos datos y cuando uno intentaba visualizar algo en ella se hacía, podría decirse, abrumante, y hasta en ciertos momentos, cuando por ejemplo estabas en una batalla y querías encontrar algo, era difícil de encontrarlos. Nos muestran un ejemplo con una misión que constaba de reparar una fuga de radiación. Lo que observamos es que cada vez que tengamos una misión por hacer, la vamos a ver a modo de recordatorio, podría decirse, por un breve momento en la pantalla superior derecha de la pantalla, de lo que sería, nuestro casco. Por cierto, algo novedoso es que la fuga de radiación la terminan arreglando con la multitool. En la pantalla vamos a tener un indicador de la radiación, el cual mostrará cómo afecta la salud del jugador. La exploración a pie en Star Citizen se va a convertir en una función esencial que va a ayudar a detectar enemigos e interactuar con el entorno de una forma más eficaz. A tal punto esto que tenemos nuevas pantallas en las cuales podemos obtener mapas 3D que proporcionarán una representación en vivo de todo el entorno donde nos encontremos, ofreciendo así marcadores contextuales y ayuda a la navegación. Con este añadido vas a poder colocar marcadores personalizados en el mapa, algo que es genial. Lo que permite recopilar datos y potencialmente compartir o vender información valiosa sobre la ubicación. Esto es muy importante porque abre la puerta al mercadeo de datos. Atentos. Otro dato de color es que el personaje puede hacer ping o escanear la zona cuando va a pie, lo cual mostrará enemigos u otros aspectos que estén cerca de él. Si bien esto es bueno, creo que debiera ser abordado con mucho cuidado porque podría generar problemas en el modo FPS. Cuando digo problemas me refiero a facilitar la tarea demasiado e incluso en aquellas misiones, por ejemplo, que deben ser de incógnito. Con esto digamos que se obtendría bastante ayuda. El mapa 3D ayuda a la navegación proporcionando una ruta dinámica que se calcula en respuesta a cualquier desviación del camino previsto, tal como cualquier GPS de la actualidad, lo cual me ha verdaderamente encantado. Otro dato acá es que toda la información con el mapeo de la zona se guarda en el Movieglass, por lo que imagino que el día de mañana, cuando te maten y te vayan a lootear, te van a sacar ese Movieglass, también podrían llevarse información muy importante que tengas en él. Me gusta también esto realmente. El mapa 3D también va a mostrar todo el mapeo de la nave y a medida que nos movamos por ella veremos todo su interior. Por su parte, el mapa estelar se ha unificado y abarca varias escalas, desde mapas interiores hasta representaciones globales, revolucionando así la navegación en el universo de Star Citizen. El marcador del jugador va a permanecer visible en todo momento, lo que permitirá que conozcas tu ubicación en relación con los puntos de interés. Las etiquetas de los puntos de interés, los nombres, están completamente en 3D y alineadas con el plano galáctico, girando con el mapa para facilitar su lectura. Esto también es algo que se agradece porque hoy en día ya sabes que te acercas a una luna, a un planeta y vas girándolo y los nombres, a veces se vuelven totalmente ilegibles. Las etiquetas de superficie de los planetas están orientadas hacia la cámara
y aparecen en la parte central del planeta, lo cual reduce el desorden de nombres que tendríamos en la pantalla, algo que también se agradece. Ahora, esto que te voy a contar quizás no tenga mucho secreto, pero cuando estés explorando el Star Map vas a poder acercar y alejar la vista libremente, pero los marcadores deben manejarse con cuidado para que sigan siendo relevantes a la vista. El cursor se magnetiza, nos comentan, a los marcadores a medida que te acercas, lo que evita que te acerques accidentalmente a un espacio vacío. Ahora los marcadores de superficie aparecen automáticamente sin necesidad de selección manual, lo que mejora la identificación de ubicaciones. A medida que nos acercamos o alejamos, los nombres de lunas, planetas o marcadores irán apareciendo de forma automática y muy clara. Habrá un menú desplegable que enumera los puntos de interés del sistema planetario, proporcionando una forma rápida de navegar entre ubicaciones. También habrá un botón de retroceso que va a permitir regresar a la vista del sistema solar para una perspectiva mucho más amplia. El menú desplegable se actualiza con tus selecciones más recientes donde hayas viajado, lo que permite volver fácilmente a ubicaciones anteriores. Entre estas selecciones, las primeras 3 serán las últimas que hayas visitado, de forma tal que puedas volver a ellas rápidamente en caso de ser necesario. En este punto, algo que creo que sigue faltando es una pequeña ventana de búsqueda en caso que querramos escribir el nombre del sitio a mano. Me parece a veces quizás más rápido incluso que tener que buscar con el mouse, sobre todo una lista de sitios donde estuvimos. Algo que está bueno es que el marcador de tu personaje se va a quedar sujeto al borde del mapa, asegurando de esta forma que permanezca visible sin importar cuánto te alejes. Como vemos, el Star Map está mejorando muchísimo, algo que es genial, y va a introducir la capacidad de marcar y compartir ubicaciones interesantes, revolucionando la exploración en el universo persistente de Star Citizen. Y sin dudas que con esta característica se van a ampliar las posibilidades de interacción y colaboración entre los jugadores, lo cual es bienvenido por todos. El Star Map, sumado a la interfaz personal y el Mobiglass, por supuesto que no me olvido, es algo que suma muchísimo y no veo la hora de tenerlo dentro del juego. Sí, la verdad que luego de ver todo esto, abro el parche 3.21 y no me da ganas de jugarlo. Además, como te comenté antes, todo esto abre la puerta al tráfico de datos. Imagina ir con tu Drake Herald o con tu Mercury Star Runner, ¿por qué no? Llegar a un puesto avanzado o determinado, tener que infiltrarte y ahí robar datos para luego descargarlos en esa nave con la que fuiste. Dichos datos podrían darte acceso a zonas prohibidas, a facciones rivales, recompensas únicas o muchos otros sitios. Por un lado, esos datos podrían llegar a salvo y así cobrar una recompensa, o en cambio, al recogerlos podría dispararse una misión donde te exponga ante el resto de los jugadores, notificando que posees datos importantes de tal o cual locación, o es más, simplemente que cuando estés yendo a vender estos datos que conseguiste, te cruces con otro jugador en el camino y que este te derribe para luego robarte esos datos y utilizarlos con otros fines. El abanico de oportunidades con esto en un futuro cercano o mediano quizás, es realmente inmenso. Tal como sucede con otras mecánicas de juego, y espero que la gente de CIG sepa darle un gran uso porque podrá generar muchísimo contenido con él. Bueno gente, ¿a ustedes qué les ha parecido esto? ¿Les ha gustado el Mobiglass? ¿Les ha gustado el Star Map? ¿Les ha gustado todo lo que vimos? ¿Qué esperan de cara al futuro? ¿Creen que lo tendremos en un corto plazo, en un mediano plazo? Como siempre, tu opinión es un lujazo para el canal. Ya sabes que si este video te sirvió, te gustó o te informó, puedes dejar ese inmenso like para valorar el contenido del canal. Obviamente siempre te invito a suscribirte si aún no lo hiciste y ser parte de este viaje que cada vez se está poniendo mucho mejor y mucho más disfrutable. Y ahora que parece que se irán los 30k dentro de poco, no podés dejar de sumarte a este viaje. También, por supuesto, podés compartir el contenido con quien quieras. También quiero aprovechar para darle las gracias a la gente que se va suscribiendo en el último tiempo, a los miembros del canal que ayudan, que colaboran. Muchas gracias a todos y ha llegado el momento de encender motores, ya lo sabes. Nos vamos, pero no sin antes desearles una gran y buena vida a todos. Cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos
en el próximo video. Adiós.